de Guillermo Canero Hock. Guillermo Canero Hock era un poeta del pueblo, era de esa generación de Juan Gonzalo Rosell, era de la generación de Abraham Arias Larreta, de Mario Florian, de Garrido Malaver, de Scorza. Y bueno, Violeta es justamente la hermana de Willy. Yo llegué a conocerlo a Willy. Y Violeta se casa con Gustavo Valcárcel, que también formaban parte, tanto Violeta como Gustavo como Scorza formaron parte de la célula aprista de México, que es, junto con la de Buenos Aires, son las que juegan un papel muy importante en lo que fue el comercio de postales, etcétera, etcétera. Claro, acá uno se pregunta, ¿por qué solo esos dos testimonios, no? ¿Cuáles son los fundamentos metodológicos? Realmente cuando uno trabaja con testimonios, todo lo que tendría que ser testimonios orales, historias orales, uno realmente, como cuando uno diseña una muestra estadística, uno trabaja básicamente 30, 40 testimonios, ¿no es cierto? Hay un conjunto de criterios, las preguntas están relacionadas con temas, los temas con categorías teóricas, tú las operacionalizas en función de indicadores, y a partir de los indicadores haces los cuestionarios, después viene la entrevista, el recojo de la información y después lo tabulas. Nada de eso encontramos. Oh, maravilla. Y el tema del financiamiento, Hugo ya lo dijo, él es financiado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y tiene una beca, o sea, una beca senior. Quisiera pasar, por el tema del tiempo, después de presentar a grosso modo sus elementos centrales de su esquema de investigación, quisiera pasar a hacer un análisis crítico sobre todo esto. Yo creo que el primer problema que él tiene es el problema del método, ¿no? El método de la historia. Una persona formada en el análisis histórico, ver procesos históricos de larga duración, digamos, tienes metodológicamente un gran problema para entender coyunturas. La coyuntura en ciencia política es todo un campo de investigación. Está vinculada a lo que llamamos análisis de situaciones, análisis de coyunturas políticas. Y tiene pues todo un andamiaje teórico, metodológico, corrientes, escuelas, herramientas de análisis, ¿no es cierto? Y uno encuentra pues que él no las maneja, que hay una carencia teórica y metodológica. Esta falta esta carencia lo lleva a dos grandes problemas, desde mi punto de vista. Uno, el problema de los textos, que ya también Hugo y Nelson lo han señalado. No discierne ni diferencia los textos. Entonces, una cita del espacio-tiempo histórico puede ser tan importante como una cita del antiperismo de Lapra, como un discurso de la Torre el 31 o el 38 o el 40, o un artículo sobre crónica internacional. Es decir, no discierne que el espacio-tiempo histórico es un texto que tiene un vuelo, tiene una dimensión, tiene un objetivo totalmente distinto, ¿no es cierto?, a un texto de coyuntura electoral, y tan distinto a un texto personal que puede ser, por ejemplo, una carta a Luis Alberto Sánchez. Son diversos tipos de documentos que un especialista en coyuntura política los diferencia y los sabe usar inteligentemente y sabe correlacionarlo tomando en cuenta justamente la coyuntura, cosa que aquí no existe. Ahora, tiene problemas para presentar coyunturas y analizar coyunturas. Los escenarios que él dibuja, por ejemplo, pongamos un caso, la revolución de Seoane y Armando con apoyo de Perón en el 52, pongamos un ejemplo, que eso ya está trabajado en varios textos, pero que lo menciona nuevamente. No construye el escenario perfectamente, no presenta los diversos grupos, cómo estaban organizados, ¿no es cierto?, cómo era la estructura interna de cada grupo, y no presenta todo ese proceso de la toma de decisiones y los diversos momentos en el cual se define ese tipo de apoyo de insurrección con apoyo de Perón. Allá estaba en la Embajada de Colombia. Entonces hay una carencia, hay una debilidad teórica y metodológica que hace que su libro sea contradictorio, y eso es un tema muy peligroso desde mi punto de vista. Ahora, hay otro componente que tiene que ver con lo que llamamos cargas ideológicas, ¿no? Emil Durkheim siempre decía que el científico social debe tratar en lo máximo, ¿no es cierto?, tratar siempre es el objetivo. Todos tenemos formaciones políticas, valores culturales, prenociones, estereotipos, ¿no es cierto? Pero uno siempre, el científico social, tiene que acercarse al objeto de estudio de la manera más objetiva posible, tratar de controlar ese tipo de variables subjetivas que uno puede tener.
porque este tipo de variables pueden ser un factor negativo en el análisis, la presentación de textos, ¿no es cierto?, y en las argumentaciones. Yo encuentro párrafos de Nelson Manrique donde utiliza términos duros, ¿no es cierto? Habla de oportunismos, habla traiciones, términos parecidos de ese tipo, que en realidad son términos que expresan, ¿no es cierto?, cargas ideológicas, un componente muy subjetivo desde mi punto de vista, debilitan profundamente la investigación. Quería señalar, sin embargo, que esta idea de Nelson de presentar fundamentalmente la historia del APRA como una historia de virajes o de rupturas, de virajes, de cambios en el APRA, a mí me presenta una terrible duda. Yo soy de los que sostienen de que más que rupturas, lo que había en el APRA son continuidades. Es decir, pongamos un ejemplo, la categoría teórica imperialismo. Nelson utiliza una definición de imperialismo que para comenzar no sabemos cómo la define, pero yo entiendo que el imperialismo de Haya es básicamente una categoría histórica, porque para mí Haya es un historicista. ¿Qué significa esto? Que una categoría, en este caso imperialismo, la dimensión que puede tener, el contenido teórico que puede tener, puede variar. ¿Por qué puede variar? Porque el imperialismo es un fenómeno dinámico que se expande, ¿no es cierto?, en el espacio y en el tiempo, y cuyas modalidades y formas, digamos, están en constante evolución. Entonces, tú puedes tener un imperialismo en la década del 20 centrado, por ejemplo, en las exportaciones primarias a partir de empresas agroexportadoras o empresas vinculadas a las actividades primarias, minerales, etcétera. Y puedes tener un imperialismo vinculado desde la década del 70 del siglo pasado al capitales financieros especulativos, o puedes tener un imperialismo definido, por ejemplo, por el dominio tecnológico, que puede tener cierto tipo de empresas, o por el tema vinculado a propósito del efecto invernadero y el cambio climático con el tema de los gases tóxicos. Entonces, yo lo que encuentro que en Haya hay una definición de imperialismo que es histórica. Para él el imperialismo es básicamente un componente económico. Este componente económico tiene una forma determinada en la década del 20 del siglo pasado, cuando escribe la teoría del APRA, que no es la misma en la década del 50, 60, 70, ni es la misma hoy día. Dentro de esa perspectiva no hay un imperialismo, sino hay varios imperialismos. Este es en el nivel teórico. Ahora, en el nivel de empírico, observable, cuantificable, medible, el imperialismo puede expresarse en la cultura, puede expresarse en la literatura, en la música, en el campo tecnológico, en las relaciones